Hola amigos, vamos a tratar en este caso de un ejercicio de navegación de capitán de yates que nos piden hallar una situación por cruce de dos rectas de altura. Este ejercicio se propuso en abril de 2017 y el enunciado dice lo siguiente: el 28 de abril de 2017, navegando en la situación de estima 45 grados 00 norte y 50 grados 00 oeste, al ser hora de tiempo universal 23 horas 15 minutos 00 segundos, observamos simultáneamente dos estrellas con los siguientes determinantes. En primer lugar, la estrella Arcturus, con una diferencia de alturas de más 1,5 y con un azimut de 98 grados. Y en segundo lugar, Alfar, con una diferencia de alturas de menos 1,9 y un azimut de 197 grados. Nos piden calcular la situación observada por rectas de altura. Este tipo de ejercicios, de hallar la situación por intersección de rectas de altura, se resuelve de forma gráfica. Y para resolverlo hace falta crear un eje de coordenadas cartesianas en el que el eje de las ordenadas, el eje de las íes, corresponde a la longitud de estima y el eje de las abscisas, el eje horizontal, corresponde a la latitud de estima. También necesitaremos una escala en la que podamos medir la diferencia de altura, la diferencia de latitud y la diferencia de longitud. Para dibujar la carta en blanco hay que trazar una recta y dividirla en partes iguales. Desde el origen de esa recta debemos abrir un ángulo igual a la latitud de estima, lo que nos proporciona otro lado cuyas divisiones se obtienen proyectando sobre él las divisiones iguales de la línea base. Trazamos perpendiculares desde la línea base al nuevo lado abierto. La recta de partes iguales servirá como escala para las longitudes y la recta de partes aumentadas lo hará para las latitudes y distancias, es decir, exactamente igual que en las cartas mercatorianas. Lo vemos dibujado en la parte superior derecha del gráfico. Desde el origen de coordenadas que hemos trazado inicialmente y con el transportador, lo que haremos será dibujar los dos azimutes. Fijaros que tenemos por un lado dibujado el azimut de Alfar, 197 grados, y por otro lado el azimut de Arcturus, 98 grados. Luego, midiendo con el compás en la escala de latitudes y distancias, debemos cortar sobre el azimut desde el punto de partida para colocar la diferencia de alturas. En el caso de Arcturus, que la diferencia de altura es positiva, más 1,5, pues con el compás en el centro, como hemos dicho, y en la dirección del azimut, cortaremos con esa distancia. En el caso de Alfar, fijémonos que la diferencia de altura es negativa, por lo tanto lo que haremos será prolongar el azimut en dirección contraria, es la línea que aparece pespunteada, y ahí sobre ella mediremos el 1,9 millas que nos dice el enunciado, medido naturalmente también en la escala, como en el otro caso, de latitudes y distancias. Bien, por cada uno de los cortes sobre las rectas de altura que acabamos de medir con el compás, trazaremos una perpendicular al azimut, y esas perpendiculares al azimut, como ya sabemos, son las rectas de altura de cada astro. Fijémonos que la intersección de esas rectas de altura nos dará una posición distinta que la posición de estima. Veámoslo ampliado. Aquí podemos apreciar mejor el detalle del dibujo. Decíamos que la situación por intersección de rectas de altura no era la misma que la situación de estima, por lo tanto vamos a corregir la situación de estima con una diferencia de latitud y con una diferencia de longitud respecto a la situación de estima. Si nos fijamos bien, veremos que hay una diferencia de latitud entre la situación estimada y la situación observada de 1,5 millas al norte. Esa es la diferencia de latitud. La diferencia de longitud es de 2,4 millas hacia el este, como vemos en el eje de las abscisas. Esos valores, 1,5 al norte y la diferencia de longitud de 2,4 al este, se lo aplicaremos con su signo a la latitud de estima y a la longitud de estima y obtendremos las latitudes y longitudes observadas, que es lo que nos estaban preguntando. En el caso de la latitud de estima queda de 45 grados 00 minutos norte, le añadimos, sumándolo, porque tiene el mismo signo, 1,5 millas hacia el norte y nos dará una latitud observada de 45 grados 01,5 minutos norte. En el caso de la longitud, teníamos una longitud de estima de 50 grados 00 minutos oeste y vemos que la diferencia de longitud que nos sale es de 2,4 millas hacia el este. Es hacia el este, partimos del oeste, por lo tanto restaremos. Si restamos 2,4 millas de 50 grados 00 minutos oeste, obtendremos una longitud observada de 49 grados 57,6 millas al oeste. Por tanto,
45 grados 01,5 norte de latitud y longitud de 49 grados 57,6 minutos oeste es el resultado de la situación observada por intersección de dos rectas de altura simultáneas. Confío que haya quedado suficientemente claro el dibujo, porque todos los problemas de intersección de rectas de altura los tendréis que resolver mediante este dibujo. Nos veremos en un próximo ejercicio.